Seguir el rastro de un búfalo salvaje nunca ha sido fácil. Estos animales son poderosos, rápidos y capaces de desaparecer en cuestión de segundos entre la hierba alta o los densos arbustos espinosos. Para nosotros, sin embargo, viajes como este han formado parte de la vida durante generaciones. Salí del campamento mientras el cielo de Tanzania aún estaba cubierto por la luz azul grisácea de la madrugada. El aire fresco se movía entre la hierba baja, despertándome por completo después de una breve noche junto al fuego. Los hombres de la tribu ya se habían adelantado, dejando solo huellas tenues sobre el suelo seco de la sabana. Nos movimos en silencio entre la hierba todavía cubierta por el rocío de la mañana, observando cuidadosamente el suelo y los arbustos que teníamos delante mientras caminábamos. Después de casi una hora, uno de los hombres mayores se detuvo de repente junto a un agujero de barro seco cerca de un grupo de árboles espinosos. Me acerqué y de inmediato vi profundas huellas de búfalo marcadas en el suelo. Solo por su tamaño y profundidad, pude saber que pertenecían a un animal extremadamente grande. El ambiente a nuestro alrededor se volvió inmediatamente más tenso. Desde ese momento, cada movimiento debía hacerse con mucho cuidado. Continuamos siguiendo las huellas a través de parches de tierra seca, arbustos espinosos bajos y senderos estrechos casi completamente ocultos bajo la hierba. Incluso mientras el sol se volvía más caliente, el grupo siguió avanzando. Después de varias horas de búsqueda, finalmente vimos una gran figura oscura detrás de un grupo de arbustos bajos a lo lejos. Instintivamente bajé el cuerpo. En el silencio de la sabana, el búfalo permanecía casi inmóvil en la sombra, con su enorme cuerpo moviéndose apenas detrás de la hierba alta. Los búfalos salvajes son extremadamente alertas. Si nos movíamos demasiado rápido o hacíamos un sonido por accidente, todo el esfuerzo que habíamos puesto desde temprano en la mañana podía desaparecer en un instante. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. Los hombres mayores se comunicaban en silencio mediante miradas y señales de mano familiares mientras observaban cada movimiento que hacía el animal. Apreté con más fuerza el arco y sentí la intensa concentración de todos los que me rodeaban. A través del paisaje aparentemente interminable, todo se volvió de repente más silencioso mientras nos acercábamos al momento más importante del viaje. Después de horas de abrirnos paso entre hierba alta y densos arbustos espinosos, el grupo finalmente llevó los resultados del viaje de regreso a nuestro campamento familiar. Las voces se mezclaban con el sonido susurrante del viento moviéndose entre los arbustos bajos, dando vida a la sabana del final de la tarde. Alrededor del fuego, las brasas brillantes crepitaban mientras los olores de la madera quemada, la tierra seca y la carne asando se llenaban el aire, creando una atmósfera única.
A medida que la carne de búfalo se cocinaba lentamente sobre las brasas, su aroma se extendía por todo el campamento y atraía a todos más cerca. No hacía falta nada elaborado porque, para los Azabe, la carne fresca asada junto al fuego ya era la comida perfecta después de un largo día. Algunas personas hablaban del momento en que encontramos por primera vez las huellas del búfalo junto al agujero de barro seco esa mañana, mientras otras recordaban el terreno difícil que habíamos cruzado. Comí mi comida en silencio y escuché las historias familiares que se compartían alrededor del fuego. El humo se pegaba a mis manos y a mi ropa, mezclándose con el olor de la tierra seca y la brisa cálida que permanecía después de un largo día en la sabana. Para mí, ese siempre ha sido el aroma más verdadero de viajar con la tribu. Para los Azabe, días como este son los que unen a todos. Cruzamos la sabana juntos, buscamos comida juntos, llevamos de regreso al campamento lo que encontramos y nos reunimos alrededor del fuego para compartir las recompensas de un largo día en la naturaleza. Gracias por acompañarme en este viaje. Si disfrutas estas aventuras crudas y quieres seguir explorando la vida tradicional de los Azabe, deja un me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal para que podamos descubrir juntos más de los lugares más salvajes de África. En medio de las áridas sabanas del norte de Tanzania, donde los bajos matorrales se extienden hasta el horizonte y las ráfagas de viento caliente arrastran el olor de la tierra roja de la estación seca, la tribu Azabe inició una cacería poco común que no todos en la aldea habían presenciado alguna vez. Días antes, los ancianos habían descubierto enormes huellas alrededor de los estanques casi secos. Los troncos de acacia derribados, el barro removido junto a los pantanos y las ramas altas partidas revelaban que una gran manada de elefantes había pasado por la zona. Para los Azabe, el elefante no es solo el gigantesco animal de las llanuras, sino también uno de los desafíos más peligrosos que un cazador puede enfrentar. Antes del amanecer, todo el grupo se reunió alrededor de la fogata en el centro de la aldea. Los largos arcos fueron revisados por última vez, y cada flecha impregnada con veneno elaborado a partir de plantas silvestres fue asegurada con tendones secos de animales. A diferencia de las rápidas cacerías de antílopes, la caza de elefantes exige una paciencia que puede durar varios días. Un solo error bastaría para que el gigantesco animal aplastara a todo el grupo en medio de tierras salvajes donde nadie podría ayudarlos. Cuando la primera luz apareció a la distancia, los cazadores comenzaron a seguir las profundas huellas marcadas sobre la tierra blanda.
El líder se inclinaba constantemente para observar las hierbas aplastadas y el estiércol del elefante aún húmedo con el fin de determinar la dirección del movimiento. Durante horas enteras, el grupo apenas emitió sonido alguno aparte de los pasos mezclados con el viento. Los buitres giraban sobre el abrasador cielo mientras, a lo lejos, manadas de cebras y antílopes huían repentinamente a percibir el olor de los elefantes cerca. Al llegar el mediodía, descubrieron las señales más recientes. Una extensa zona de arbustos acababa de ser destruida. Trozos de corteza seguían esparcidos sobre el suelo y el sonido de ramas quebrándose resonaba a la distancia. El grupo se agachó de inmediato y avanzó rodeando los matorrales espinosos para acercarse desde la dirección opuesta al viento. Entonces, en medio del bosque disperso, finalmente apareció el enorme elefante macho. Era más alto que todos los arbustos a su alrededor. Sus grandes orejas se agitaban constantemente para espantar las moscas y su piel gris estaba cubierta por el polvo rojo de la sabana africana. Tan solo el pesado sonido de sus pasos hacía vibrar ligeramente el suelo bajo los pies de los cazadores. Comenzaron a separarse en distintas direcciones para mantener una distancia segura. El cazador más anciano tensó silenciosamente la cuerda del arco y lanzó la primera flecha hacia la parte trasera de la pata delantera del animal. Donde la piel era ligeramente más delgada. La flecha se clavó en la piel del elefante antes de que la bestia lanzara un rugido furioso. De inmediato, todo el bosque pareció estallar con el sonido de árboles quebrándose y las enormes pisadas retumbando por toda la sabana. El elefante comenzó a correr atravesando densos matorrales mientras los cazadores continuaban siguiéndolo desde lejos. Nadie intentó acercarse demasiado. Sabían que el veneno necesitaba tiempo para hacer efecto. La persecución se prolongó durante horas bajo el abrasador calor africano. En muchos momentos, las huellas casi desaparecían sobre terreno rocoso y duro, pero los cazadores experimentados aún lograban identificar ramas recién quebradas o rastros de barro adheridos a las altas hierbas. A veces, el grupo tenía que subir a grandes formaciones rocosas para observar desde lejos antes de continuar siguiendo el recorrido del animal. Al final de la tarde, la velocidad del elefante comenzó a disminuir. El animal se detenía constantemente junto a grandes arbustos, golpeaba el suelo con la trompa y emitía profundos bramidos que resonaban por todo el bosque seco. Los Abdabe mantuvieron la distancia y esperaron pacientemente. Sabían que el momento más peligroso llegaba cuando el animal estaba agotado pero todavía conservaba fuerzas para defenderse. Acercarse demasiado pronto podía convertir toda la cacería en una tragedia con una sola embestida inesperada. Cuando el sol comenzó a descender sobre el horizonte rojo e intenso, el elefante finalmente cayó junto a un claro cercano al bosque de acacias. Durante varios minutos, nadie se acercó de inmediato. Los hombres permanecieron en silencio observando desde lejos hasta asegurarse de que el animal ya no se movía. Solo entonces avanzaron lentamente bajo el resplandor rojizo del atardecer que cubría toda la sabana. Para los Abdabe, la cacería no era simplemente una forma de conseguir alimento, sino una prueba de las habilidades de supervivencia que han perdurado durante miles de años en medio de una naturaleza implacable. En medio de un mundo moderno que cambia cada día, muchas de las antiguas tradiciones del pueblo Abdabe están desapareciendo poco a poco. Sin embargo, en estas tierras áridas, las habilidades de rastreo, la paciencia y el vínculo entre el ser humano y la naturaleza salvaje continúan sobreviviendo a través de generaciones de cazadores.
En los áridos bosques cercanos al lago Eyasi, en Tanzania, la tribu Hadzabe sigue manteniendo una forma de vida que prácticamente no ha cambiado en miles de años. Mientras el mundo moderno depende cada vez más de la tecnología, la electricidad y las ciudades abarrotadas, los Hadzabe continúan sobreviviendo gracias a la caza y la recolección, igual que sus antepasados prehistóricos. No tienen cultivos, ganado ni reservas de comida. Para ellos, cada día comienza con una nueva cacería. Cuando las primeras luces del amanecer empezaban a aparecer en el horizonte, varios hombres ya llevaban horas despiertos. Permanecían sentados en silencio alrededor de una pequeña fogata, revisando sus arcos y acomodando cuidadosamente las flechas impregnadas con veneno extraído de la savia de árboles del desierto. Después de asegurarse de que todo estuviera listo, el grupo de cazadores abandonó el campamento. Se movían rápido, pero casi sin hacer ruido. Uno de los hombres se detuvo de repente junto a un terreno blando, bajo unos arbustos espinosos. Se agachó y tocó suavemente con los dedos una huella fresca. Era la señal de que un gran jabalí había pasado por allí hacía poco tiempo. Para los Hadzabe, los jabalíes son presas tan peligrosas como valiosas. Son fuertes, agresivos y capaces de atacar en cualquier momento. Pero si la cacería tiene éxito, la cantidad de carne puede alimentar a toda la comunidad durante varios días. Desde ese instante, la tensión de la caza aumentó. El grupo siguió las huellas durante casi una hora. Entonces, sin previo aviso, un fuerte estruendo resonó delante de ellos. Un enorme jabalí macho salió disparado de entre los arbustos, con el cuerpo cubierto de barro y corriendo a toda velocidad mientras levantaba arena y polvo detrás de él. Casi al instante, dos perros de caza corrieron para bloquearle el paso. Uno de los cazadores levantó el arco y soltó una flecha que atravesó el aire hasta clavarse en el animal. Pero la cacería aún no había terminado. El jabalí siguió corriendo durante una larga distancia, obligando a todo el grupo a perseguirlo. Poco a poco, el veneno de la punta de la flecha comenzó a hacer efecto. Los movimientos del animal se hicieron más lentos hasta que finalmente cayó en un claro del bosque. El trabajo comenzó inmediatamente. Utilizando pequeños cuchillos, los cazadores procesaron al animal con gran rapidez y precisión. Cortaron grandes trozos de carne para llevarlos de regreso al campamento, mientras que las vísceras fueron reservadas para comer ese mismo día. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, los cazadores iniciaron el regreso al campamento. Grandes piezas de carne iban atadas con correas de cuero sobre sus hombros. Pero incluso durante el camino de vuelta, la caza todavía no había terminado por completo. De repente, todo el grupo levantó la vista hacia los árboles que tenían delante. Un pequeño movimiento apareció entre las ramas altas. Un babuino avanzaba lentamente sobre un gran tronco en busca de fruta madura. Todos se detuvieron de inmediato. Uno de los hombres avanzó en silencio,
Tensó el arco y soltó una flecha que cortó el aire a gran velocidad. El babuino se estremeció violentamente antes de caer desde gran altura. Los demás corrieron rápidamente para asegurar la presa. Para los Azabe, aquello no era solo carne extra. Los babuinos son una importante fuente de energía y muchas veces representan una recompensa inesperada después de una larga jornada de caza. Cuando regresaron al campamento, la carne fue dividida rápidamente en pequeñas porciones para compartirla con toda la comunidad. Algunos trozos grandes fueron colocados directamente sobre el fuego. La grasa del jabalí caía sobre las brasas encendidas, llenando el campamento con el aroma de la carne asada. Otras piezas fueron colgadas en ramas para ahumarlas y conservarlas durante más tiempo. Pronto comenzaron a escucharse risas alrededor del campamento mientras los hombres descansaban después de pasar todo el día bajo el calor sofocante. No había herramientas modernas, ni máquinas, ni electricidad. Solo fuego, comida y la sensación de tranquilidad que llega después de sobrevivir con éxito un día más. Lo que hace realmente especiales a los Azabe no es únicamente su habilidad para cazar, sino la forma en que siguen viviendo junto a la naturaleza. Mientras el mundo moderno parece avanzar cada vez más rápido, la vida de los Azabe continúa siguiendo ese antiguo ritmo, lento, duro, pero profundamente conectado. Y quizás eso es lo que lleva a muchas personas a preguntarse si la humanidad moderna realmente ha avanzado tanto, o si simplemente se ha alejado de las cosas más simples de la vida. Si quieres descubrir más historias de supervivencia primitiva como esta, no olvides seguirnos y dejar tu opinión aquí abajo. 结束了，我就准备在这里。拜拜。Llegamos a la tierra del pueblo Az en una mañana tranquila. No era el vacío del silencio, sino la sensación de un lugar que ha existido siguiendo el mismo ritmo durante cientos de miles de años. Sus pequeñas chozas descansaban humildemente bajo árboles dispersos. No había paredes ni puertas, solo ramas delgadas dobladas formando estructuras en forma de cúpula, cubiertas con hierba seca y atadas con lianas del bosque. Todo parecía simple, pero cada detalle había sido moldeado a través de generaciones observando la tierra, los árboles y el clima. Los Az no construyen hogares para reclamar propiedad. Construyen refugios para descansar, vivir en armonía con la naturaleza y marcharse cuando la tierra necesita tiempo para recuperarse. La cacería no comenzó con palabras, sino con los movimientos más pequeños. Sus presas eran increíblemente variadas. Cazaban cualquier animal que apareciera en su camino, incluso los más pequeños. Para los Az, cazar no se trata de lograr una gran victoria. Es una forma de mantener la conexión entre las personas y el bosque.
Observamos cómo se detenían para revisar cuidadosamente cada flecha. Las puntas estaban cubiertas con veneno hecho de plantas locales, toxinas lo suficientemente fuertes como para derribar animales enormes como el búfalo africano. Los hombres avanzaban en silencio con sus perros de caza a su lado. Para los Ad, los perros no son herramientas. Son compañeros, parte del propio grupo de caza. El grupo se movía rápido, pero casi sin hacer ruido, como si hubieran memorizado cada sendero y cada parte del terreno. A veces, al llegar a salientes rocosos que dominaban la inmensidad salvaje, subían, permanecían inmóviles y observaban el bosque con total concentración. Continuaron avanzando, buscando más presas para sostener a la tribu, hasta que la cacería finalmente los llevó frente a un animal de un peso y una importancia completamente distintos. Nadie decía mucho, pero el ambiente cambió en el instante en que apareció el animal. No se lanzaron de inmediato. Esperaron con paciencia, observando en silencio desde la distancia y leyendo cada movimiento del terreno. Cuando finalmente tensaron los arcos, ya no era la acción de un solo individuo, sino una decisión ligada a la supervivencia de toda la comunidad. La cacería solo terminó cuando estuvieron seguros de que el animal ya no sufría. Todos entendían que una vida había terminado para que muchas otras pudieran continuar. Cuando los animales fueron llevados de regreso al campamento, el ambiente volvió a cambiar. Las mujeres se integraron naturalmente al proceso de preparación sin necesidad de instrucciones. Nadie daba órdenes y nadie asignaba tareas. El fuego se encendía utilizando los métodos más primitivos imaginables. Cada paso ocurría en medio de la inmensidad salvaje, creando una escena que casi ha desaparecido del mundo moderno. La carne fue puesta sobre el fuego de inmediato. Los niños se sentaban cerca en silencio, observando, esperando y aprendiendo. Nunca eran apartados, porque entre los Ad, formar parte de la comunidad comienza desde muy pequeños. No había mesas ni lugares asignados. La carne se compartía por igual entre todos. Los adultos comían, los niños comían, e incluso los perros de caza recibían su parte. En la comunidad Ad, el egoísmo parece no tener lugar. Igual que en esta comida, nadie come solo y nadie guarda comida para el... Día siguiente. En ese momento comprendimos que aquella comida era mucho más que el resultado de una cacería. Era el punto de encuentro de toda una forma de vida.
desde los refugios temporales en lo profundo del bosque, hasta la cooperación durante la caza y la forma de compartir sin reglas ni autoridad. Todo estaba conectado en un círculo fuerte y duradero de supervivencia. Si esta comida te hizo detenerte a reflexionar por un momento, tómate un segundo para dejar tu like. No solo por el vídeo, sino por los valores que poco a poco están desapareciendo del mundo moderno. Y si quieres seguir acompañándonos en viajes donde las personas aún viven en armonía con la naturaleza, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo episodio. En medio de las áridas llanuras del norte de Tanzania, donde los arbustos espinosos se extienden bajo un sol abrasador y el viento caliente arrastra el olor de la tierra roja durante la estación seca, seguía la tribu Hadzabe en una jornada de caza extraordinaria. Durante semanas, los cazadores habían encontrado cadáveres de antílopes y grandes huellas alrededor del borde del bosque. Los hombres mayores creían que un leopardo había regresado a este territorio. Para los Hadzabe, el leopardo no es solo un depredador peligroso, sino también una prueba de paciencia, observación y profundo conocimiento de la selva. La mañana comenzó antes del amanecer. Mientras la primera luz apenas aparecía detrás de los árboles de acacia, los hombres de la tribu Hadzabe se sentaban alrededor del campamento revisando cuidadosamente sus arcos y flechas. Cada punta de flecha era afilada con precisión, y las cuerdas de los arcos se tensaban una y otra vez para asegurar un disparo firme. Todos sus movimientos eran lentos, exactos y naturales, como si hubieran repetido ese ritual toda su vida. Cuando todo estuvo listo, se levantaron en silencio, tomaron sus arcos y comenzaron a internarse en el bosque que despertaba lentamente bajo el sol de la mañana. Al salir del campamento, el grupo avanzó en completo silencio, observando constantemente el suelo. Al principio, yo no veía nada más que arena seca y hierba dispersa. Entonces uno de los cazadores se detuvo y señaló unas huellas apenas visibles junto al barro de un pequeño charco casi seco. Para mí, no parecían más que marcas sin sentido. Pero para ellos, el bosque entero estaba contando una historia, revelando el camino exacto del depredador. Los Hadzabe nunca se apresuran. Entienden que el leopardo siempre observa todo a su alrededor antes de mostrarse. Entonces, más adelante, apareció un ligero movimiento entre las rocas oscuras. El leopardo permanecía agazapado contra el suelo, observando cada rincón a su alrededor. Todo ocurrió en un instante. Una flecha salió disparada casi sin hacer ruido. El leopardo saltó fuera de su escondite y desapareció entre una nube de polvo rojo mientras los cazadores comenzaban inmediatamente la persecución.
No corrían de manera desordenada. Mantenían la distancia entre ellos mientras seguían observando cada marca en el suelo y cada rama doblada por el paso del animal. Después de una corta persecución, el leopardo finalmente cayó bajo la sombra de un árbol cerca de las rocas. Los hombres permanecieron en silencio solo unos segundos antes de comenzar a preparar al animal con movimientos rápidos y familiares. La carne fue dividida cuidadosamente y casi ninguna parte del cuerpo se desperdició. Para los Hadzabe, el verdadero valor de la caza está en cómo ese alimento sostiene a toda la comunidad. Cuando regresamos al campamento y el sol comenzaba a bajar en el horizonte, el ambiente cambió rápidamente. La carne se repartió de forma natural, casi sin necesidad de hablar. Algunos hombres continuaron reparando sus arcos bajo los árboles, mientras otros preparaban instrumentos sencillos hechos de madera y piel de animal. Nadie daba órdenes. Todo sucedía de manera natural, como parte de la vida cotidiana en aquel lugar. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron en círculo alrededor del fuego. La carne se asó directamente sobre las brasas calientes y la grasa fue guardada cuidadosamente para no desperdiciar nada. Los adultos contaban nuevamente la historia del rastreo de aquella mañana mientras los niños escuchaban atentos cada detalle. Entonces comprendí que la caza significaba mucho más que conseguir alimento. Era la manera en que el conocimiento sobrevivía y pasaba de generación en generación. Desde interpretar huellas sobre la tierra seca hasta esperar pacientemente en la profundidad del bosque sin romper el equilibrio de la naturaleza. La noche cae rápidamente sobre las llanuras de Tanzania. El viento seguía soplando entre los árboles bajos mientras todos permanecían reunidos alrededor del fuego brillante. En un mundo moderno donde casi todo está calculado y controlado, la vida de los Hadzabe continúa guiándose por la observación, el compartir y la confianza en la naturaleza que los rodea. Y quizás lo que más me impresionó no fue el momento de enfrentar al leopardo en la profundidad del bosque, sino la manera en que toda la comunidad terminaba el día compartiendo una comida bajo un cielo lleno de estrellas. Los Hadza forman una de las últimas comunidades de cazadores-recolectores del mundo. Viven entre las praderas y los bosques abiertos del norte de Tanzania, donde el alimento nunca está garantizado. Sin depender de la agricultura ni la ganadería, sobreviven gracias a conocimientos transmitidos durante generaciones. Cada día en la naturaleza salvaje pone a prueba su observación, paciencia y habilidad para usar herramientas sencillas. El arco y las flechas son las herramientas más importantes de cada jornada de caza.
El arco se fabrica con madera flexible, mientras las flechas y la cuerda se elaboran con materiales naturales. Las puntas se tallan de distintas formas según la presa. Cuando cazan animales grandes, las cubren con un veneno extraído de savia vegetal tratada. El veneno no derriba al animal de inmediato, sino que lo debilita poco a poco, permitiendo seguir su rastro. Al abandonar el campamento, el grupo lleva los objetos necesarios para comenzar la jornada de caza. Apenas sale el sol, todos se adentran en la sabana en silencio. Nadie habla en voz alta, porque cualquier ruido puede alertar a las presas o atraer depredadores. Cada paso se apoya con suavidad, mientras sus ojos vigilan los arbustos situados delante. Para los Aztá, las huellas sobre el suelo son como una historia que espera ser leída. Las pisadas recientes, ramas rotas, hierba aplastada o arañazos en los troncos pueden revelar que un animal acaba de pasar. Examinan el tamaño de las huellas, la dirección del movimiento y el aspecto de la tierra removida. Con estos pequeños detalles, el grupo determina si la presa sigue cerca o ya abandonó la zona. Sin embargo, seguir una presa por la sabana nunca es seguro. Un leopardo puede permanecer sobre una rama o ocultarse entre los arbustos, confundiéndose con el paisaje. Cuando detectan señales de su presencia, los Aztá no avanzan precipitadamente, sino que mantienen la distancia, observan y buscan otra ruta. Un enfrentamiento directo solo aumentaría el peligro. Únicamente cuando se acerca demasiado, amenaza al grupo o intenta arrebatarles una presa, preparan sus arcos para defenderse. Después de abandonar la zona peligrosa, el grupo continúa siguiendo las huellas de un jabalí. Es un animal fuerte, cauteloso y capaz de contraatacar violentamente cuando se siente acorralado. La tierra removida y las ramas rotas ayudan a los Aztá a determinar su dirección. Aprovechan los arbustos y el viento para ocultar su olor, manteniendo una distancia segura antes de buscar una posición adecuada para disparar. Cuando la distancia es suficiente, suficientemente corta, una flecha sale de la cuerda del arco. Sin embargo, el animal sigue corriendo y desaparece tras unos arbustos densos. Los cazadores se apresuran a seguir las huellas dejadas durante su huida. Después de un largo tramo, el jabalí comienza a agotarse y ya no puede continuar escapando. El grupo se acerca, lo saca de los arbustos y transporta la presa al campamento. Durante el regreso, los Aztá observan los grandes troncos de los árboles en busca de colmenas. La miel es una valiosa fuente de energía después de caminar horas bajo el sol. Cuando encuentran una colmena, queman hierba seca o ramas para producir humo y alejar al enjambre. Después, uno de ellos extrae los trozos de panal con miel. Una parte se consume para recuperar fuerzas, mientras el resto se lleva al campamento para compartir.
Cuando el grupo regresa al campamento, la presa se limpia y prepara mediante métodos sencillos. La carne se asa junto al fuego o se cocina en una olla hasta quedar tierna, ya que la cocina azá es poco elaborada. Durante la preparación, aprovechan la leña seca, piedras y ramas cercanas. Cuando la comida está lista, todos se reúnen alrededor del fuego para compartir carne y miel. Un largo día termina con una comida sencilla que fortalece los lazos de la comunidad. El resultado. El resultado de la caza no pertenece únicamente a quien disparó la primera flecha. La carne y la miel se reparten entre familias, niños y ancianos de la comunidad. En cada jornada, los conocimientos no solo se ponen en práctica, sino que también se transmiten mediante la observación y los relatos. Así, los Azá mantienen su estilo de vida cazador-recolector en un entorno difícil. Si quieres descubrir sus antiguas habilidades de supervivencia, deja un comentario y acompáñanos en la próxima aventura. La mañana en las llanuras del norte de Tanzania comienza con una luz única, suave, delicada y sin ninguna prisa. Aquí, las huellas de personas y animales se entrelazan, formando un mapa viviente que se extiende por todo el vasto paisaje. Los sonidos de un nuevo día emergen silenciosamente mientras cada forma de vida comienza a moverse con un ritmo natural e ininterrumpido. Todo parece seguir un orden invisible que ha existido durante miles de años. Dentro de este escenario, un grupo de hombres Azabe abandona silenciosamente el campamento y emprende un viaje que se ha convertido en parte de su vida cotidiana. Sus huellas se mezclan con la tierra roja y la fresca brisa matutina. La cae. En sus manos llevan arcos hechos a mano, herramientas transmitidas de una generación a otra, moldeadas y curvadas utilizando únicamente los propios dientes de quien las fabrica. Es un detalle pequeño, pero revela la profunda conexión entre la vida humana y la supervivencia. Las cuerdas de los arcos están tensadas con precisión, mientras que las puntas de las flechas están cubiertas con veneno obtenido de plantas que crecen en la naturaleza circundante. Intercambian solo unas pocas miradas y señales simples con las manos, pero una comprensión casi instintiva se transmite entre ellos en silencio antes de que el grupo avance hacia las llanuras y comience la cacería.
Atraviesan extensas praderas sin depender de ningún equipo de navegación. La dirección proviene de señales sutiles que la mayoría de las personas modernas jamás notaría. Una brizna de hierba doblada en un ángulo inusual, huellas que se desvanecen sobre terreno rocoso o los débiles sonidos de monos moviéndose entre las copas de los árboles. En el instante en que aparece una presa, el grupo reacciona con movimientos perfeccionados a lo largo de incontables generaciones. La persecución es breve, precisa y eficiente. En apenas unos minutos, habilidades desarrolladas durante decenas de miles de años vuelven a demostrar su valor. En este lugar, el conocimiento no se almacena en libros. Vive dentro de la memoria colectiva de la comunidad, protegido y transmitido con la misma naturalidad que la respiración. El chasquido agudo de la cuerda del arco rompe el silencio mientras una flecha corta el aire. Para un observador externo, la escena puede parecer dura. Sin embargo, para los Azabe es simplemente una parte natural del ciclo de la supervivencia. Cuando descubren una colmena, utilizan humo para ahuyentar a las abejas antes de trepar y recolectar la miel. No hay equipo de protección, ni pánico, ni movimientos innecesarios. Grandes trozos de panal se rompen y se comparten en el mismo lugar, sin guardar nada y sin desperdiciar nada. Live in baobab trees, which often involves climbing. Mientras los hombres salen a cazar, las mujeres y los niños utilizan simples palos para cavar la tierra dura y seca en busca de tubérculos silvestres escondidos bajo el suelo. Cuando encuentran comida, se sientan juntos y comen allí mismo. No hay mesas de comedor ni rituales elaborados, solo el vínculo natural entre los miembros de la comunidad. Cada actividad refleja una dependencia directa de la naturaleza y un espíritu de compartir profundamente integrado en su forma de vida. Cuando la presa es llevada de regreso al campamento, es preparada y dividida en varias porciones. Cada etapa del proceso es sencilla, pero profundamente comunitaria. Una vez que la comida está lista, se comparte por igual entre todos. Este es uno de los principios más importantes del pueblo Azabe: compartir es sobrevivir. Vivir como los Azabe no consiste simplemente en rechazar la tecnología moderna. Consiste en depositar una confianza total en las propias habilidades, aprender a leer la naturaleza como si fuera un lenguaje y aceptar que ningún día de la vida está garantizado. Mientras el sol desaparece lentamente más allá del horizonte, la fogata del campamento comienza a parpadear en la oscuridad. Las personas ríen y disfrutan de la compañía mutua, aunque saben que más desafíos los esperan en los días venideros. Aquí,
La vida no necesita ser optimizada hasta la perfección. Simplemente necesita vivirse plenamente. Los Azabe continúan caminando por los ásperos senderos de tierra roja que atraviesan las llanuras. Y cada roca, cada arbusto espinoso, parece dar testimonio silencioso de miles de años de resistencia, fortaleza y supervivencia de esta extraordinaria comunidad. Pasé varios días viviendo con el pueblo Adzava cerca del lago Ayazi, en el norte de Tanzania. Nadie me explicó a dónde íbamos, qué íbamos a cazar ni cuándo regresaríamos. Ellos simplemente entraban en el bosque y yo caminaba detrás de ellos. En esta tierra seca y áspera, el bosque no es un lugar de aventura o exploración como muchas personas de afuera suelen imaginar. Para los Adzava, el bosque les proporciona todo: alimento, agua, energía y el conocimiento necesario para sobrevivir. Aquí no existe un horario fijo para definir cómo debe transcurrir un día. Cuando el sol apenas comenzaba a aparecer sobre el horizonte, varios hombres se levantaron en silencio, llevando arcos, pequeños cuchillos y largas varas afiladas en la punta. Cruzábamos una zona llena de arbustos bajos cuando uno de los hombres hizo una señal para que todos se detuvieran. Sagako y observó atentamente un arbusto junto al suelo. Al principio no noté nada extraño, hasta que vi el grueso cuerpo de una pitón, del tamaño de una muñeca, perfectamente camuflada entre las hojas secas. Nadie entró en pánico. Los hombres intercambiaron miradas rápidamente y se comunicaron con suaves chasquidos de lengua en su idioma. Uno de ellos avanzó con un arco de madera en las manos. En lugar de disparar de inmediato, tan solamente el arco Y apuntó hacia el arbusto, obligando a la pitón a moverse y deja expuesta una mayor parte de su cuerpo. Durante unos segundos llenos de tensión, nadie se movió. Entonces la flecha salió disparada. Cuando el animal ya estaba controlado, me incliné y sujeté firmemente su cabeza para asegurarme de que no pudiera atacar otra vez. Solo en ese momento me di cuenta de que casi había dejado de respirar durante todo el proceso, a mi alrededor. Los hombres simplemente observaron a la pitón tendida en el suelo y asintieron en silencio, como si todo hubiera ocurrido exactamente como esperaban. Un rato después, el grupo se detuvo junto a una zona de tierra blanda cerca de unas rocas calentadas por el sol. Uno de los hombres señaló una marca ondulada sobre la arena polvorienta, un rastro que yo casi había pasado por alto, según ellos. Era el camino que había seguido la pitón antes de ser descubierta entre los arbustos. Desde ese momento,
Todo el grupo comenzó a avanzar más despacio. Observaban cuidadosamente cada grieta entre las rocas y cada tronco sacó con una concentración impresionante. Para los Atzava, incluso las marcas más pequeñas sobre la arena o las huellas que son suficientes para comprender cómo un animal se movió por la zona. Seguimos avanzando hacia el interior del bosque. Después de un tiempo, uno de los hombres señaló al tronco hueco de un árbol donde una pequeña colonia de abejas había construido su nido. Lo que más me llamó la atención no fue el sabor de la miel, sino la forma en que la compartían. La persona que encontraba el panal no se quedaba con una mayor parte. Al que cortaba el panal tampoco tomaba primero. Todo se repartía de manera natural y equilibrada. Como si así fuera simplemente la forma en que funciona la vida allí. Durante las largas jornadas de caza, la miel se convertía en una fuente rápida de energía proporcionada directamente por el bosque. Cuando terminaron de comer, limpiaron sus manos, apagaron el humo y continuaron caminando como si aquello hubiera sido solo una breve pausa en el camino. Después de caminar un poco más, nos detuvimos en un pequeño claro y decidimos preparar la pitón allí mismo. La serpiente fue cortada en trozos manejables. Encendieron rápidamente una pequeña fogata usando ramas secas. No había ollas, sartanas ni herramientas complicadas. Algunos trozos de carne fueron colocados directamente sobre las brasas ardientes. Poco después, el aroma de la carne asada comenzó a extenderse por toda la sabana. Cuando la carne estuvo lista, la cortamos en porciones más pequeñas y la compartimos entre todos. La carne de pitón era firme y un poco dura. Su sabor se parecía al pollo, aunque más intenso y profundo. No había sal ni especias. Pero después de horas caminando entre los arbustos, aquella carne caliente resultó sorprendentemente deliciosa. Mientras estaba sentado junto al fuego observando a todos comer, conversar y reír juntos, comencé a comprender algo importante. Lo que hace diferente la forma de vida de los Atzava no es solamente que Kazan y recolectan alimentos. Es la manera en que viven junto al entorno que los rodea. No almacenan grandes cantidades de comida ni cargan demasiadas pertenencias cuando entran al bosque. En cambio, confían en su profundo conocimiento de la naturaleza. Saben dónde encontrar agua, dónde puede esconderse la miel y en qué lugares es más probable encontrar animales. El bosque los mantiene con vida. Y ellos lo entienden lo suficientemente bien como para sobrevivir dentro de él.